A la señora, no puedo menos que conmoverme. Todo dolor es inmenso. La pérdida de un hijo es una de las peores cosas que le pueden pasar a un ser humano. Tengo que hablar después de la señora y sinceramente me siento en un plano de inferioridad. Voy a decir desigualdad, pero sobre todo porque tengo que ejercer la defensa, una explicación que, por supuesto, no va a ser igual que los acusadores en función de la que la señora pide justicia. Voy a tratar de volver. Me fui un poco, tenía varias ideas y estas palabras... ¿Necesita un cuarto intermedio, doctor? No, para nada. No, lentamente estoy volviendo. Y también hago el ejercicio de que estas cosas cuánto nos duelen, ¿no? Discutir en presencia del dolor es difícil para todo ser humano, por más preparado que esté. Así que comenzaré en este espacio a hablar de algo que también nos duele, y es esa violencia que se ejerció durante 3 años, de la que fuimos víctimas, el abogado defensor, los familiares, los detenidos. Y había pensado en contar una historia, porque después de las 6 horas, 7, 8 de ayer, quedé un poco también sorprendido, porque por supuesto que cada uno de nosotros pretendemos hacer el mejor de los trabajos, y a veces eso nos lleva a un exceso, ¿no? Y yo considero que ustedes, jueces del tribunal, conocen la prueba mejor que cualquiera. Entonces, venir y reproducir toda la prueba, toda la evidencia, todos los videos, me parece que no voy a contribuir en nada. Tengo algunos puntos que quiero que a ustedes les queden, como esos puntos que pueden hacer cambiar la pretensión de la Fiscalía y del particular damnificado, que es de la más gravosa. Entonces pensaba en una historia, pensaba en que días antes del 18 de enero del 2020, 10 chicos, jóvenes, entre 18 y 20 años, se fueron de vacaciones a Villa Gesell, con autorización de los padres, con auto de los padres, con dinero de los padres. Se fueron a pasar unas vacaciones, habían estado en la playa, habían ido a una previa, fueron a un boliche, Lebric, y terminaron envueltos en un caso de homicidio. Es un verdadero problema, por supuesto, el caso del homicidio. Pero de eso me voy a ocupar más adelante. Ahora lo que sucede es que ese caso, y no sé por qué, tuvo una impronta mediática inigualable y que ha transformado este caso en un paradigma de lo que no debe ocurrir. Horas y horas de reproducción de videos y audios, horas y horas de constancias del expediente expuestas en las redes sociales, en los canales de televisión, programas destinados a condenar, por supuesto, a tratar el tema, pero siempre con una condena. Y acá va otra desigualdad, que es: represento a 8 condenados por el poder mediático, por la sociedad, por la opinión pública. Y contra eso es muy difícil, porque también es una forma, considero, de presionar al Poder Judicial. Es una forma de obtener una sentencia que tenga que ver con el criterio de la opinión pública. Hablo de la opinión pública como el todo, ¿no?
el todo en el que nos desenvolvemos. Ojalá esto pudiera ser una casa de justicia donde solo discutimos derecho. Nosotros, ustedes, todos. Y tratamos de resolver de manera civilizada lo que es un homicidio. Tragedia, pero civilizada. Esto me lleva a considerar en esta desigualdad a que, ya que mucha gente está prestando atención a esto, a que hay cosas que no se hacen. Por ejemplo, en la declaración de los imputados se escuchaba por la ventana perpetua y asesinos. La doctora Emilia Pertossi acaba de recibir un mensaje diciéndole que le iban a hacer unas cuantas cosas a ella y a sus hermanos cuando vayan a televisión. Padres acaban de perder el trabajo, y esto es hoy, y esto es a consecuencia de, no es del tribunal, por supuesto, es del entorno que genera todo un proceso judicial que se ha mediatizado con las constancias del expediente. Y eso es extremadamente grave, porque no quisiera estar en los zapatos de ustedes. Porque entiendo que cualquier decisión que sea contraria a la prisión perpetua, la comunidad en general va a pensar en actos del tribunal que no son propios. Y eso es falso. Ya la Corte lo había dicho, Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Stancanelli, y decía la Corte a los jueces inferiores, de las instancias inferiores, no inferiores, sino de las instancias inferiores, que debían extremar la atención en el encuadramiento legal de los hechos imputados a funcionarios o exfuncionarios, pues resulta irreparable el daño producido por la ligereza en la apreciación de tales hechos al crear expectativas públicas de punición que, en caso de quedar luego desvirtuadas, alimentan sospechas o interpretaciones torcidas o aún malévolas sobre la intención de los órganos judiciales que en definitiva hacen respetar el ordenamiento jurídico. Nada se resuelve creando delitos de la nada ni buscando el tipo penal que permita el procesamiento con efectiva privación de la libertad para luego acomodar los hechos a la figura, invirtiendo así el orden lógico de razonamiento. Lo que yo estoy manifestando acá es algo que ya la Corte lo dijo y que todos lo percibimos. Por supuesto que nadie quiere responder por esta situación, ¿no? Todos somos libres e independientes, decimos, pero en la psiquis la función social o la opinión pública tiene su peso, es un elemento más de valoración. Y yo creo que estas cuestiones nos hablan de la desmesura. Por un lado, nos encontramos al principio del proceso con 10 chicos detenidos, sin ninguna otra evidencia, y como para dejarlos a todos detenidos, lo que sucedió fue la creación de este tipo penal que nos acompañó hasta hoy. Y voy a ser un poquito malo en eso y voy a decir también que esa elección de esa detención, porque eran 10 los detenidos, el Estado lo que pretendía era que declaren y que confiesen o se responsabilicen unos a otros, porque en 4 páginas, en 4 primeras páginas de la instrucción penal preparatoria, lo que surge de inmediato es una detención sobre homicidio calificado por alevosía y premeditación. Eso permite no especificar en nada y dejar detenidos a todas las personas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió después? Bueno, lo sabemos todos. Se empezó a hablar del caso. Se empezó a hablar del caso y se empezó a juzgar el caso. Y empezaron a aparecer personas profesionales que hablaban y hacían dictámenes de las personalidades de los imputados, psiquiatras, psicólogos, hablaban y hablaban como si lo hubieran atendido. Abogados también, que generaban empatía por un lado y desprecio por el otro, y horas de programa solo para decir una cosa, que ellos eran unos asesinos que no merecen
ninguna piedad. Eso es lo que el tribunal tiene que juzgar. Socialmente condenados, socialmente vituperados, y no hay palabra que alcance para el sufrimiento que ellos están atravesando. Y no es comparable con la muerte. Permítame decir esto, porque muchas veces se pone una cara y de pronto aparecen los papás y contra ese dolor no se puede. A mí me preguntan, ¿por qué defendés esto si hay una muerte del otro lado? Mi respuesta es no sé, por supuesto, soy bastante inconsciente en eso. Pero lo que sí tengo en cuenta es que el dolor humano hay que respetarlo. Y se respeta, por lo menos nosotros, los hemos hecho desde el silencio desde el primer día. Esto me valió bastantes críticas de la prensa. Pero para mí la Casa de Justicia es la Casa de la Paz. Es la casa donde debemos hablar de todo esto que nos pasa como sociedad, debemos minimizar los conflictos, debemos dar respuestas, pero una respuesta de acuerdo a la ley. Esa ley que va después de un proceso, esa ley que va después de una indagatoria debidamente tomada. Esa ley que en palabras recién escuché, que sea justicia, y empecemos a definir justicia. Si justicia es perpetua, como el presidente de la Nación nos sorprendió con un cartelito que decía justicia para Fernando, y si después justicia hay otros cartelitos que dicen justicia es perpetua, el presidente de la Nación, docente de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, está pidiendo perpetua. Y esto acá uno puede empezar a discutir esta intervención de los poderes, ¿no? Sé que el tribunal no se va a dejar amedrentar por nada. He visto un manejo absoluto de la situación y siempre agradecido. El juicio se desarrolló de la manera que lo habían planteado, estoy seguro, y creo que las partes nos comportamos desde ese lugar. Volviendo al tema del presidente. El presidente, como nota, puedo citar, y si los medios no han mentido, el Papa también tuvo intervención, personajes conocidos, públicos, todos, por supuesto, a favor de un lado y condenando el otro, no en posición neutral y esperando que los magistrados se expidan, sino que era una constante de lastimar, lastimar, lastimar. Eso tuvo como efecto este video que voy a pasar ahora, que me interesa mucho porque es el culmine. Brutal y cobardemente una persona y este pacto existe es porque son cagones en serio. Señor presidente, ¿podría poner más fuerte? No se escucha. 8 o 10 conchudos son asesinos, cobardes, cagones, gente que realmente merece morir en la cárcel. La sanción posible para estos energúmenos. La puta que te pagaron, estos hijos de puta, estos son cobardes. Son hijos de puta, desachupadores de los hijos de puta. Nada, ni a los jóvenes, ni a los hackers, ni a la sociedad. Solamente representa residuos escatológicos, sola y exclusivamente. Puta que te pagaron, existe. Desgracia, como dijeron los pelotudos. ¿Esto puede ser una desgracia? No va a ser una desgracia. Esto no es una desgracia. Esto es una brutalidad. Es un animal, es un asesinato brutal y cobarde. Uno de estos hijos de puta estaba haciendo la previa al día siguiente. Atacaron como unos cagones en manada. Esto no es mafia, esto es mierda. Esto duele, aparte de mierda, duele. Infinitamente duele porque es un profesional reconocido, de los mejores. Y lo que logra con esto es que ellos hace 3 años estén encerrados 21 horas por día en celdas de diminutas dimensiones. Ni hablar que también ha dicho por los medios que se había comunicado con su amigo, el ministro de Justicia, Alac, para que las condiciones sean no buenas. Y entonces los ataques a esta defensa vienen por todos lados. No sabemos por dónde defendernos, porque no se trata de cumplir una pena de prisión en condiciones dignas, vale que sí, sino que se trata de una tortura, de un trato inhumano
inhumano, cruel y degradante, constantemente. Pero como el Estado todavía no lo ha generado, no lo ha regulado, es como que queda en la nada. Nosotros venimos acá y nos abstraemos. Yo recién pasaba por aquí en la esquina y me gritaban, asesino, y estoy a punto de alegar. No es necesario para nuestra comunidad que pasen estas cosas. Dejemos que sean los tribunales de justicia quienes nos den respuesta, nos guste o no, pero que sean los tribunales de justicia y seamos civilizados, todos. Si cometieron un crimen, tendrán su sentencia, ajustada en ley. Si no cometieron un crimen, todos o algunos de ellos habrán pasado el tiempo en detención a la espera de la resolución y recuperarán su libertad. Dicho esto, voy a pasar con el primero de los planteos. Cuando arranqué las líneas, se había hecho un debate entre las partes. Decían que yo no tenía teoría del caso. Y no me equivoqué al decir que mi teoría del caso era el principio de inocencia y que debía la acusación quebrantar ese principio de inocencia para encontrar una culpabilidad. No tengo nada más que hacer, y de hecho lo hice durante el juicio, de esperar a ver qué encontraba. Y también cuestioné la redacción de la imputación, el objeto del proceso. No tuve una decisión favorable y me quedé a la espera. Después de los alegatos de ayer, los largos alegatos de todos los profesionales, me estoy encontrando con otro hecho. ¿Sí? Pareciera llamativo lo que estoy diciendo, pero si el objeto del proceso está descrito en la línea de la requisitoria de citación a juicio, lo que ayer nos pasó es escuchar cosas que no están incluidas. Y desde ese lugar me voy a adelantar y voy a pedir la absolución de los imputados, porque el hecho no está probado. Los acusadores probaron otro hecho. Miren, es fácil. Ocho sujetos adultos de sexo masculino acordaron darle muerte a Báez Sosa. Distribuyeron funcionalmente sus roles comisivos a raíz que minutos antes, al encontrarse en el interior del local Lebrick, tuvieran un altercado con la víctima. Bueno, la primera razón de esto es que no señala a Thompson como la persona que tuvo el conflicto. Lo están diciendo en el alegato. Están intentando cambiar la plataforma fáctica, porque Thompson no se defendió de eso, porque no estaba previsto en la requisitoria. Si tomamos como punto de partida para el objeto del proceso la descripción del hecho tal cual está en la requisitoria, la sentencia tiene que hacer una réplica, ¿no?, tiempo después de lo que sucedió en el debate. Ahora, si la sentencia dice, acá el problema lo tienen los 8, si después señala uno solo, me parece que hay una variación y el principio de congruencia está afectado. Porque el debate no es para llenar lagunas. El debate es para que la acusación confirme si esto se dio o no. Y no hay acusación subsidiaria y tampoco se interrumpió el caso para darle posibilidad a la defensa y ampliar la acusación. Es decir, me quejé siempre de la indeterminación y la doctora Castro lo entendió bien al principio, en un llamado de atención. Y la indeterminación ahora viene o pretende ser determinada. Entonces no estamos hablando del mismo hecho. Cuando hablamos de hecho, hablamos de conducta. Si son 8 los que tienen un altercado adentro del boliche, no puede ser 1. Son 8. Sigamos. De estos 8, 5
le pegaron a Fernando Báez Sosa y 3 a los amigos de Báez Sosa. Por supuesto que está el previo acuerdo. ¿Qué sucedió en el alegato? Todos les pegaron a Báez Sosa. Entonces, si todos les pegaron a Báez Sosa, no estamos hablando de lo mismo. Para que se entienda bien a la audiencia y a los que están presentes, es una cuestión extremadamente técnica. Se prueba lo que se imputa y se imputó otra cosa distinta de la que se alegó ayer. Habla de cinco sujetos y en el alegato fueron los 8. Hablan de 3, Violás, Pertossi, Luciano y Lucas, que no le pegan a Báez Sosa, que ellos son los responsables de pegarle a los amigos. Pero en esta indeterminación tampoco surge quién de los 3 que le pegaban a los amigos lastimó a Baudagna, Pereira Rosas, Juan Bautista Besuso, D'Alessandro, Vejide. No hay. Otra vez la indeterminación. Yo me tomaría el trabajo de preguntarle a... ¿Me permite parar? Le preguntaría a Lucas Pertossi ¿a quién le pegó? Por lo menos para terminar de cerrar esta indeterminación. Si le pegó al Uno, Baudagna, si le pegó a Pereira Rosas, a Besuso, a Vejide o a Tomás Agustín de Alessandro, porque la Fiscalía no lo pone. Ahora sí, ahora, tiempo después, dice también, de paso le pegó a Báez Sosa. Entonces podemos elegir uno y decir, bueno, yo le pegué al segundo. Y vamos completando lo que debió ser parte de la prueba, de la acusación, para quebrantar ese famoso y constitucional derecho de inocencia. Sentate. Luciano, que lo buscaron en todo el debate. No tenían que buscar, porque eso no es una forma de investigar acá en el debate. Luciano, a vos te acusaron de pegarle a los amigos de Fernando Báez Sosa para que hicieran un cerco. Y te imputaron unas lesiones de 5 chicos. ¿Querés elegir uno? Yo, lo puedo elegir yo. Ayrton, Violás, la misma pregunta. También resulta que sos la persona que arengaba para generar este homicidio. Pero acá no lo dice. Acá dice que los gritos, esos gritos que llamaban a la pelea salvaje, encarnizada, y que para pegarle en una bolsa de papa, dice que se dieron, perdón, no veo, dice que se dieron durante su accionar. Por lo tanto, el grito de combate, vamos ahora que la policía se retiró, no puede ser probado, porque nos estábamos defendiendo de otra cosa. Y de hecho, este párrafo dice claramente que dichos agresores, durante su accionar, es decir, ya estaban, vociferaban a viva voz a la víctima. Algunas manifestaciones, ahora qué pasa que estamos afuera, adentro pegaban de atrás, pero ahora fue afuera a ver quién gana, varias referencias. En este párrafo tampoco van a encontrar, cuando empiecen a escribir la sentencia y a reflexionar sobre todo lo que vivieron, quién fue el que gritó. Pero ahora resulta que es Violás. Es raro esto. Ahí me explicaba por qué tantas horas de alegato. Claro, cuando uno tiene que postular una mentira, insiste. Fueron 11 horas de escuchar lo mismo. Yo soy más humilde. Pienso que la verdad aparece sola y hay que solo nombrarla.
porque la verdad existe. Y debe rescatarse. Con palabras cortas, concisas, porque sale sola. En este caso, porque los hechos alegados no respetan el objeto de la requisitoria de citación a juicio, en absoluto voy a solicitar la absolución. Lisa y llanamente es una cuestión técnica, procesal, y que en caso de incorporar los argumentos de los acusadores, se estaría violando el principio de congruencia. Nos hubiera parecido bien si se suspendía el delito y nos daban tiempo para... se suspendía el juicio, no el delito, para permitirnos mejorar la defensa o reconducir esa defensa. Pero no sucedió, eso está previsto en el código. En toda esta cuestión que vengo hablando, y que tiene que ver con los medios también, tengo que hacer algunas críticas. Yo creo que 3 años después, y de los testigos que nos hablaban de los medios de comunicación, no hay duda que toda la evidencia está contaminada. Toda, absolutamente toda. La sentencia que se pueda dictar, por más esfuerzo que se haga, va a intentar aproximarse. Conozco la buena voluntad y el amor por el derecho que tienen los jueces, nuestros magistrados, pero inevitablemente no pueden salir de una cuestión como esta. Y el Estado debió ser responsable o debió responder por estas cuestiones, la publicación de las actas en el proceso, testigos que salían de acá y que afuera duplicaban su testimonial para que escuchen otros testigos, y después nos encontrábamos con gente que, por supuesto que mi pregunta era: ¿usted vio los medios? Sí, era una pregunta tonta si se quiere, y la respuesta también era sabido. ¿Por qué? Porque si hay algo que tienen los testigos, tenemos testigos, es una mente que es endeble y que se puede completar con un montón de información y creer que es propia, y surge de postulados sociales, de prejuicios, de otras condiciones. Entonces, los testigos a los que hacen referencia a la acusación, yo creo que son todos, para hablar desde el derecho, comprendidos en la generalidad de la ley. Todos testigos, amigos de la víctima, y otros no amigos, pero que han demostrado acá en la sala de debate, y esto nos permite deducir quién es quién. Algunos lloraron, otros se abrazaron con los particulares identificados, y eso está muy bien. Eso, por supuesto, siempre con el mayor de los respetos, pero tengo que mostrarle al tribunal que hay algo más que lo que dice un testigo. ¿Desde dónde lo dice? ¿No? Después tenemos algunos testigos. Emi, si podés poner el... Por favor. Tenemos algunos testigos que estaban en la puerta del EBRIC y que gracias a Fossati, creo que era el custodio, y la chica que hizo RCP, Antonella, no recuerdo el apellido, dijeron que estaban parados en la puerta del EBRIC y que no se veía. Que no se veía. Sin embargo, tenemos testigos en la puerta del EBRIC, como el citado reiteradamente Vidonde, o Alejandro Muñoz. A ver, ahí. Eso de abajo se puede. Que el croquis no era no fue un pedido obsoleto, si se quiere. El croquis tenía que ver básicamente desde dónde estaba mirando. Y es imposible que desde la puerta del EBRIC, es imposible que se vea. Es imposible que se vea con la claridad que han manifestado. Le pegó un puntazo en la cabeza, decía. Un puntazo. Yo a veces pensaba que estaba en un juicio donde el hombre nuclear, con el ojo biónico, estaba acá. Y cuando solo un detalle menor, que es
dibujar y se ponía enfrente de, esto es Lebric, esto es Policía Federal, está en el legajo de Policía Federal, está el auto, y aquí en el medio está la víctima, y la víctima, los videos nos mostraron que está bien pegado al cordón, que después lo corren. No así el video de ayer, que el doctor Burlando nos exhibió, clarificado y editado, donde puso a la víctima de este lado. Un pequeño detalle, porque claro, los testigos más importantes son los sobre la que basaron toda la acusación, son los que están mirando Lebric. ¿Podés pasar otro? Creo que Igemi, gracias. A ver, Valentín Rodríguez no se atrevió a tanto, pero Valentín Rodríguez estaba con Antonella, que Antonella dijo, estaba en la puerta, no vi nada. Y lo más natural. Tomás Bidonde, testigo escogido por la acusación como el máximo representante de lo que vio del homicidio. Puerta de Lebric, mire dónde ubica a Fernando Báez Sosa. Acá tenía que estar. Claro, de la puerta de Lebric no le da. No le da para nada. Entonces, con este simple detalle, estoy diciendo que este testigo, no voy a decir que miente, voy a decir, no vio lo que dijo ver. Y es probable que lo que haya visto, angustiado por ese padre que lloraba, lo haya obtenido inconscientemente de los medios de televisión y las redes sociales que estaban pasando uno a uno los videos infinitamente. Pásame el reconocimiento. Creo que todas estas cuestiones, el problema de todo esto es cómo se han mostrado, proliferado todas las constancias del expediente y cómo los testigos inconscientemente fueron asumiendo una posición que tiene como contrapartida una sentencia difícil de hacer. Porque claro, cada vez que tomamos las palabras de los testigos, cuando nos sirven, no las reflexionamos de dónde surgen, sino que directamente las aplicamos a nuestra teoría del caso o a nuestra sensación de cómo se tiene que resolver. Si bien la lógica nos enseña que vamos construyendo como un proceso histórico la resolución de un conflicto, de un caso penal, voy a coincidir con otros autores que las emociones y los sentimientos y los prejuicios que vamos teniendo nos completan para dar una respuesta de la que queremos hacer. Es bastante difícil. La mente humana y la mente humana apoyada en las emociones es difícil. Todos hicieron todo. Esa es la cuestión. Sin embargo, cuando estábamos en el transcurso de la instrucción penal, hubo una rueda de reconocimiento. Y en la rueda de reconocimiento no dice que todos hicieron todo. La rueda de reconocimiento fue, creo que a los 10 días de la detención, ya para esos 10 días también proliferaban los videos y había una reiteración casi adictiva de lo que significaba todo este conflicto, de hecho sigue hasta hoy. Y desde ese lugar, la agente fiscal armó su relato para que sea aprobado en juicio, ¿no? 8, 5 le pegan a Fernando Báez Sosa, 3 están afuera y había gritos. Y eso se va de la mano con esta rueda de reconocimiento, ¿no? Tenemos a Máximo Thompson, que lo reconoció. Máximo, ¿te podés parar, Máximo? Listo. Máximo Thompson, lo reconoció él. Enzo, patadas a Fernando. De Lucas, Bidonde lo reconoce pegándole al amigo de Fernando Báez Sosa, también aparecía ahí, pero al amigo.
Ayrton lo reconoce Beijide como que le pegó a él. Rabulera lo reconoce como quien arengaba. No lo vio pegando. Corvo lo reconoce con quien dijo esa hora y se interponía para que no se acerquen. Cervera lo reconoce. Lo reconoce como quien gritaba, pero que no lo veo pegar a Fernández Valls. O sea, hay como un cambio en el decir después de 3 años. Y es obvio. No se le puede pedir a las personas, después de tanta información procesal a la mano, que mantengan los recuerdos tal cual fueron. No va a pasar eso, en ningún caso. Por eso creo que el Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia, debería hacer algo para que estos juicios mediáticos no impliquen o intervengan en lo que es en los casos concretos del Poder Judicial. A Matías tampoco lo reconocen como que, a Matías Pertossi, lo reconocen como que pegó a Báez Sosa. Por eso digo, yo estoy hablando del todo. Hice este alegato, que es breve, pero que contiene ideas que refutan las de la acusación. Todos no le pegaron. Sin embargo, ellos lo manifiestan, porque hay una cuestión trascendental aquí. ¿Qué pasa con el dolo? Y vuelvo al hecho, a la descripción del hecho, porque de lo que se habló aquí para iniciar el juicio es que todos acordaron darle muerte, distribuyeron funcionalmente sus roles comisivos. Esta es una forma de coautoría y vemos que los roles comisivos se van dividiendo las tareas para acercarse al resultado. Pero si todos le pegaron a todos, la coautoría es otra. Cada uno tiene el dominio de su curso causal. Y también cambiaron esta situación los acusadores. Hablaba del dolo y la imposibilidad de probarlo. No está el dolo. Recuerdo que la Fiscalía lo puso ayer en una patada en la cabeza. Y me preguntaba si patearle la cabeza a alguien significa la intención de muerte sin analizar el contenido del golpe. ¿Y por qué? Porque no es una patada en la cabeza, es una patada en la cabeza donde el perito no pudo determinar cuál de los golpes causó la muerte. Entonces, se habló mucho de Máximo Thompson, el líder, el monstruo. Pero lo cierto es que esa pisada que él reconoce y que le corresponde a la suela de su zapatilla, no había lastimado la boca, la encía, las piezas dentarias, los labios. Entonces, ¿cuál es la entidad de esa patada para hablar de dolo? Qué gran problema que tenemos, porque si no hay dolo, no hay caso, porque el caso fue presentado como un homicidio cometido con premeditación y alevosía. Y el dolo no puede surgir de una patada en la cabeza. Y además otra cosa, lo adelanta el Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque la patada de la cabeza ya había pasado y el plan criminal, acordar dar la muerte, es un hecho del pasado. Por supuesto que la Fiscalía inteligentemente, a falta de pruebas, utiliza los 7 minutos que salieron del boliche y que es la ausencia. Entonces, dijimos, una falacia, ¿no? Como no podemos probar qué es lo que pasó en esos 7 minutos, decimos que en esos 7 minutos acordaron al plan. Falso. O inverosímil, o poco consistente. ¿Por qué? Porque no hubo plan. Nunca hubo un plan para matar. Nunca hubo un dolo de matar. Aunque no se le crea.
a Máximo Townsend, claro. ¿Cómo se le va a creer a Máximo Townsend cuando dice, sí, lo pateé, pero no lo quería matar? Nunca tuve esa intención. ¿Cómo le vamos a creer si es un salvaje? Si es un asesino. Ayer mismo escuché esas palabras que retumban en una casa de justicia. No debería pasar porque son inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario. Y ni siquiera aquí se respetó eso. Yo miraba atónito, tratando de entender algo y no entiendo nada. Soy un hombre formado en Derecho y tengo apego a la ley y juré respetar fielmente y que se hicieran respetar los postulados de la Constitución. Y sin embargo no pude. No puedo, es mucho, es demasiado. Es demasiado por donde se lo analice. Es constante, agresión, agresión, agresión. Ayer se habló de violencia y que los jóvenes debían aprender y debían esforzarse y debían ser tranquilos. Pero insultando un prestigioso abogado no hace ningún ejemplo. Es contradictorio. Es tan contradictorio todo como este juicio. De la indeterminación a la determinación, de la etapa de investigación a la etapa de juicio donde se tiene que investigar, donde lo que no se pudo probar queda en cabeza de los imputados. Y así vamos construyendo una respuesta que se va asemejando al clamor social. No me quiero ni imaginar lo que puede suceder si aquí se aplica la ley con sentido estricto y, en ejemplo que lo voy a plantear, se encuadra el hecho en una agresión, un homicidio en agresión, conocido como riña, del artículo 95. Con la pena que llevan en libertad, con la pena que están cumpliendo los 3 años, quedarían todos en libertad. No me quiero imaginar. Pero bueno, creo que ese es el adecuado contexto jurídico, judicial, en el que una sentencia, a mi criterio, debe ser dictada. Me voy a ceñir ahora de la famosa emboscada, ¿no? Si podés poner de los chicos. Se habló mucho de una emboscada. El plan criminal debía dejarlo en estado de indefensión a Sosa, y para ello yo me voy a ceñir al hecho de la requisitoria. Las 3 personas, Lucas, Ayrton y Luciano, alejaban. Bueno, ese es el grupo segundos antes de que se irrumpieran mis asistidos para comenzar esa agresión, como le quiera llamar. Voy a usar el concepto del tipo penal y decir agresión. Miren, y estuvimos trabajando sobre esto. Filardi, uno de los que estaba ahí, dijo: mi amigo Corvo me saca y me dijo no te metas más. Con lo cual, la ayuda no estaba prevista en su mente. No tenía la decisión. Besuso, recibí un golpe y crucé. Me alejé y busqué a los patobicas. La decisión de ayudar fue buscar a alguien que pueda manejar la situación mejor que él. Perfecto, pero se fue. Corvo, Santiago, sacó a los amigos de una situación de peligro. Tampoco. García Julián, le dan un golpe en la oreja y cruza, porque quedó desconcertado en el tiempo. Raulera, Ayrton Violás viene a pegarle y le dice que pare. Ayrton Violás amaga y no le pega. Lo respeta. Es raro. Esta organización criminal es rara. D'Alessandro, le pegó Luciano Pertossi. Se agarró de las piernas de uno de los sujetos que le estaba pegando y le pegan una patada. Quiere decir que Tomás, D'Alessandro, tiene algún forcejeo con alguien, termina el video, se ve algo en el video, pero no tiene voz, nadie lo cuenta. Bueno, se toma de la pierna y trata de defenderse, si se quiere, o de luchar. Pero en definitiva,
él está ocupado en otra situación y nadie hizo nada por sacarlo de encima. Tabarossi no recibió golpes. Él dice, quedé en shock dentro del lugar. Ahí quedó, nadie lo tocó. Baudagna, apenas sentí el golpe me fui a la esquina. Cervera, me corro para atrás y pude ver cómo le pegan a mis amigos. Bonamaison, estaba en la ronda y retrocedió. Miren, yo detecté esto. Bonamaison habló de emboscada, que no había hablado en su primer momento en la IPP, habló de intención de matar, tampoco, pero lo introduce aquí, y escuchó que dijo, vamos, mátenlo al negro de mierda. Esto es novedoso. Es tan novedoso como el golpe que le da, que supuestamente le da, yo no lo creo, Baez Sosa a Thompson. ¿Por qué digo esto? Porque ninguno de los testigos que estuvieron siempre dentro del boliche con Baez Sosa, con Fernando Baez Sosa, lo mencionó. ¿Cómo no lo van a mencionar los amigos que estaban con él? No pudieron detectarlo. Sin embargo, un agente de seguridad del EBRIC nos trae 3 años después un dato que nadie conocía, porque si no, la fiscal del caso lo hubiera puesto. Porque es un enunciado que hace a la construcción del ilícito. Por eso digo, cuántas sorpresas hay en este debate, cuántas cosas raras pasaron, pero que todas tienen un sentido, y es la condena perpetua de estas personas, de estos jóvenes que en el momento del hecho tenían entre 18 y 20 años. Muy preocupante.